Bienvenidos a Truth Watchers, Vigilando la Verdad, un espacio dedicado al análisis crítico, reflexión e investigación académica sobre ciencias bíblicas, religión, teología y más. Hoy vamos a refutar al nuevo exponente de la vieja hipótesis de los antiguos astronautas, el autor italiano Mauro Biglino, quien recoge la estela seguida por autores ya conocidos como Zecharia Sitchin o Erich von Däniken, quienes aseguraron que en los textos bíblicos podemos encontrar evidencia de que visitantes de otros planetas convivieron con nosotros en la antigüedad y que de hecho provenimos de ellos. Como vimos en el vídeo anterior, el trabajo del Dr. Michael S. Heiser sobre Elohim, el concilio divino y textos antiguos, nos funciona muy bien para refutar a Biglino. Vimos las extensas credenciales de Heiser como académico experto en lenguas semíticas y en la Biblia hebrea. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de Mauro Biglino. ¿Es verdad que Biglino trabajó para el Vaticano? Bueno, esto es un mito extendido ya sea por sus seguidores o por las editoriales que lo han publicado, una afirmación publicitaria para llamar la atención y que en realidad él no se ha molestado en desmentir. Pero, ¿qué credenciales tiene Biglino? En su página web únicamente podemos atestiguar que Biglino efectivamente trabajó como traductor para la editorial Edizioni San Paolo, que es una editorial católica, pero no es la oficial del Vaticano, por lo que decir que fue traductor oficial del Vaticano es una exageración, por no decir una mentira. Pero más allá de eso, no hay información sobre su formación académica en ninguna parte de su sitio oficial. No obstante, en un artículo de investigación publicado por Stefano Biglardi en Italia, titulado Los nuevos alienígenas antiguos de Mauro Biglino, análisis de un fenómeno editorial y cultural, en la página 34 podemos hallar una entrevista que realizó a Biglino donde éste dio información sobre sus estudios. Traducido dice: el interés por el hebreo surgió alrededor de los 50 años. Estaba motivado por su interés en la religión. Contactó a un maestro privado en Turín que le impartió de 20 a 25 lecciones nocturnas, a las 21, con el método Ulpanim, utilizado en los kibutz. Biglino era muy diligente. Cuando el maestro tuvo graves problemas de salud, Biglino comenzó a estudiar de manera autónoma con los manuales de la Sociedad Bíblica Británica, que usó durante 8 meses. Como podemos ver de las propias palabras de Biglino, no tiene estudios formales ni en hebreo, traducción de textos antiguos o algún otro campo que tenga que ver con las ciencias bíblicas. Esto es algo que ha llamado la atención de otros académicos italianos como Giuseppe M. Cuscito, quien ha hablado extensamente en su blog en contra de la paleoastronáutica y de Biglino en particular, atestiguando que Biglino es un amateur en el hebreo. Así lo comenta en su artículo Breve Historia de la Paleoastronáutica, parte 3. Para poner las cosas en proporción, 20 a 25 lecciones son menos que las horas de lengua extranjera que se estudian en un año escolar normal, y 8 meses de estudio autodidacta ciertamente no proporcionan un excelente dominio de una lengua, como lo demuestra su incorrecta forma de pronunciar y transliterar varios términos, errores que ni siquiera un estudiante de primer año cometería. El trabajo realizado en Edizioni San Paolo, es decir, la traducción interlineal, requiere solo conocimientos básicos de gramática, es decir, el mínimo necesario para identificar la raíz de una palabra para encontrarla en el diccionario e informar la traducción. Puedes encontrar las credenciales de Giuseppe M. Cuscito en su página web, quien no es teólogo ni religioso, como él mismo ha declarado. De hecho, Biglino ha sido analizado como fenómeno editorial y cultural en su propio país, Italia, evidenciando que sus supuestas nuevas revelaciones no son más que propaganda que fomenta el morbo e interés en los alienígenas. En el artículo de investigación de Manuel Seccherelli, sumerólogo de formación y estudioso de la historia de las religiones en Italia, titulado Entre paleoastronáutica, secularización, individualización religiosa y cuasi-religión. El fenómeno Biglino, dice. Las características principales pueden resumirse así: la falta de conocimientos específicos arqueológicos, históricos o lingüísticos por parte de los pseudoarqueólogos, amateurismo y diletantismo, la limitación a detalles desconectados de su contexto y de reconstrucciones más amplias, la simplificación extrema de los datos, la crítica obsesiva hacia la investigación académica y el intento de legitimarse recurriendo, sin embargo, a la misma literatura académica, la insinuación de que existe un complot internacional, una operación de encubrimiento que niega el acceso al conocimiento, la cita parcial o falsificada de la literatura secundaria, la citación de fuentes inexistentes como «los estudiosos sostienen», «ningún estudioso traduce», el recurso a estudios anticuados y modelos teóricos superados o la confianza acrítica depositada en una fuente solo porque está publicada, por ejemplo, los escritos de otros pseudoinvestigadores o fuentes presentes en Internet, la omisión de estudios anteriores para dar la ilusión de ser revolucionarios, la confusión entre posibilidad y probabilidad, la supresión de datos que no coinciden con la teoría a demostrar, el uso de argumentos basados en lógicas falaces y no en bases empíricas. Discusiones que abarcan elementos de culturas enormemente distantes entre sí en el espacio y en el tiempo,
por ejemplo, relacionar las pirámides egipcias con las aztecas, el uso de terminologías vagas e incorrectas, el recurso a sugerencias presentadas como preguntas retóricas dirigidas al lector y utilizadas como argumento tales como ¿puede ser solo una coincidencia que? ¿Es quizás impensable que? ¿Podemos excluir que? La pretensión de reescribir la historia de la humanidad, el relativismo como argumento, es decir, si ninguna reconstrucción puede ser absolutamente cierta, entonces todas las hipótesis son equivalentes y legítimas. Como podemos notar, la propia investigación académica no religiosa del país de origen de Biglino, Italia, lo ha expuesto como un amateur en temas de hebreo, Biblia y literatura antigua. Biglino es, aunque les duela a los paleoastronautas, uno más entre los autores bestseller que habla de ufología y magufería. Con esto en mente, vamos a creerle a Mauro Biglino, un amateur que solo necesitó de 20 a 25 lecciones para saber todo sobre el idioma, el contexto cultural, la crítica textual, idiomas y mitología antigua, historia antigua y más disciplinas. Te invitamos a que a partir de hoy acudas a fuentes verdaderamente confiables y que verifiques las credenciales de cualquier autor, publicado o no, que se jacte de traer nuevas revelaciones como si de un falso profeta se tratase. Más adelante, seguiremos desmontando las teorías de los extraterrestres en la Biblia, los autores más famosos que la proponen y cómo la evidencia científica los desacredita. En Truth Watchers, vigilando la verdad, fomentamos y divulgamos el análisis y pensamiento crítico para aquellos que están hartos de la ignorancia y buscan la verdad. Para más contenido como este, suscríbete a Truth Watchers y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¡Hasta luego!